Nos encontramos esta tarde en el programa Salud y Vida de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Manizales. Les habla Patricia Gómez González, directora de la especialización en Administración de la Salud. Esta tarde nos acompañan el magíster Richard Nelson Román Marín, docente de la especialización, y el doctor Jorge Alberto Valencia Bernal, docente de la especialización. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Patricia, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la facultad. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y, como decía un expositor la semana pasada, un tema que está muy de moda, y es la humanización en la atención en salud. Vamos a hablar un poquitico de cuáles son los factores que nos están estimulando a los profesionales del sector salud, tanto del ámbito administrativo como asistencial, a hablar de humanización. ¿Por qué humanización de la salud? Patricia, cuando uno habla de humanización de servicios de salud, de pronto uno tiene que remontar un poquitico más atrás con respecto a lo que se está haciendo a nivel nacional con la salud específicamente. Recuerdo que hace 20 años aproximadamente estábamos empezando a trabajar los temas de calidad de la salud, con requisitos esenciales de salud, hace como 20 años aproximadamente. Luego llegó la normatividad asociada con el sistema obligatorio de garantía de calidad en el 2006 y empezamos a hablar de los 4 sistemas, de los 4 subsistemas del sistema obligatorio, que eran el Sistema Único de Habilitación, PAMEC, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información para la Calidad. Y empezamos como que a trabajar las instituciones con respecto a temas de calidad, cuando el ministerio de un momento a otro, pero de pronto muy bien pensado, empieza a hablar de un tema muy importante que es seguridad del paciente. Y después empezó a trabajar humanización de servicios de salud. Y todo, si uno lo mira, es un enfoque efectivo de calidad de la prestación de los servicios de salud. Entonces, cuando se habla de humanización de servicios de salud, efectivamente es como el componente final que le permite a toda persona que está relacionada con el sistema de salud como a cambiar el chip, como a tratar de generar una cultura, pero esa sí es muy enfocada a la prestación de un servicio de salud directamente relacionado con el paciente y sus familias. Doctor Jorge Alberto, cuando uno habla del sistema obligatorio de garantía de la calidad, la normativa es muy clara en unos atributos. Entonces habla de continuidad, de accesibilidad, de pertinencia, de seguridad, de satisfacción. ¿Cómo enmarcar, cómo englobar esta satisfacción, esta humanización que tenemos que tener los profesionales dentro de todos estos atributos? Patricia, antes de abordar ese tema que es muy importante, yo quería complementar lo que decía Richard con algo de historia. Cuando no existía la medicina, sino que lo único que había era cuidar enfermos, hace 100 años atrás, todas las instituciones de salud lo único que podían hacer eran instituciones de beneficencia. De caridad, que llamaban antes. De caridad. Y lo único que se le podía hacer a un paciente con tuberculosis o con cualquier otra enfermedad era darle un refugio, alimento y eventualmente arsénico o algunas cosas que empíricamente trataban de aliviarle, pero es que la medicina no tenía nada que ofrecer, no existía la ciencia. Entonces todo lo que había era humanismo, lo único que había era la posibilidad de cuidar a un ser humano que sufría. Pero llegó la ciencia y la ciencia trajo miles de medicamentos, procedimientos, equipos, tecnología, dispositivos, y lo que era el cuidado de ese enfermo se convirtió en un asunto tecnológico, de ciencia y tecnología. Entonces lo que antes eran personas que cuidaban a personas que sufrían, todo humanismo, se convirtió en algo técnico-científico. ¿Y qué pasó? Las universidades empezaron a seleccionar a personas muy inteligentes, muy técnicas y muy capaces, con una capacidad técnica grande, para cuidar a esos enfermos. Muy científicos. Muy científicos. Entonces el cuidado se convirtió en algo científico y olvidó lo humano. ¿Qué pasa ahora? De acuerdo con lo que decía Richard, y es que se está volviendo a identificar a la persona que está detrás de esa enfermedad. Hay un autor que se llama Sir William Osler, que dice que es más importante saber qué persona tiene una enfermedad que saber qué enfermedad tiene una persona, para saber qué es la persona lo que importa y lo que hay que identificar para poder abordar la enfermedad. Entonces mira que esa parte histórica nos llega a tu pregunta. Es que no es posible pensar en calidad de los servicios de salud si en el centro no está el ser humano, ¿cierto? Si yo se lo doy oportuno.
hay acceso, hay pertinencia, hay racionalidad, pero no hay una identificación clara de las necesidades y expectativas de ese ser humano, con sobre todo sus diferencias culturales, sociales y económicas. La prestación no es posible que tenga un nivel mínimo de calidad a pesar de que cumpla con todos esos atributos. Y en ese entorno, pues no solamente está el paciente, el usuario, el cliente, sino la familia, ¿no? La familia, cómo estamos nosotros como organizaciones del sector salud atendiendo también las necesidades y los requerimientos de la familia, cómo los estamos involucrando con el cuidado, el acompañamiento, el contacto físico, el saludar. A veces a los profesionales se nos olvida saludar a los pacientes. Y dentro de los criterios de acreditación, ese es uno de los factores que se está fomentando ahorita. Revisar cómo estamos nosotros fortaleciendo desde el talento humano esos procesos de atención humana y con calidad. Ahí hay que tener muy claro que la humanización como tal hace parte de un proceso de acreditación institucional y que cada vez, sobre todo, esa fue prácticamente la última reforma que se hizo en el Ministerio de Salud con respecto a los nuevos criterios de acreditación, fue montar transversalmente toda la parte de humanización de los servicios de salud. Aquí lo que se está buscando básicamente es no dejar de lado la tecnología ni mucho menos, sino acordarnos de que el eje central de la prestación del servicio es el ser humano y que no podemos anteponer ni procesos ni procedimientos administrativos por encima de un ser humano y mucho menos olvidar a sus familias, como lo dices tú, Pati. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales pues hay enfermedades que obviamente no solamente las padece una persona, sino que las sufre también la familia. Y la familia debe estar muy enterada, debe estar con toda la información necesaria para poder abordar el proceso de enfermedad de su ser querido, ¿sí? Y es importante que la familia sepa muy bien qué hacer, porque puede ser factor fundamental en la recuperación del paciente. Claro, y ahí empieza uno a mirar todo lo que tiene que ver con la atención primaria, ¿cierto? Cómo está relacionado con los factores de riesgo desde lo psicosocial, desde lo económico, desde lo familiar, para poder abordar ese paciente de manera integral. Y el talento humano, cómo nosotros como instituciones formadoras podemos propender porque esta humanización sea efectiva. Patricia, uno lo que teme es que todo esto que se llama humanización se confunda con amabilidad. Entonces las instituciones se han enfocado en que nuestros profesionales de la salud traten bien al paciente y ya, que lo escuchen y que le pongan cuidado y que tal vez le pongan la mano en el hombro. El concepto va mucho. O que les den chanclas o toallas. O que les den chanclas o que le pongan una florecita en el nochero. El concepto va mucho más allá. Es un concepto absolutamente estructural y de fondo. Yo apoyo y obviamente no podemos dejar de ser técnicos. El personal de salud tiene que ser tremendamente técnico y científico en todo lo que hace, porque esa es la herramienta con la que se le puede ayudar a los pacientes. Y con formación constante. A veces se nos olvida que tenemos que formarnos constantemente. Pero hay otros atributos de la gestión del talento humano que son competencias absolutamente necesarias pero escasas y que a veces se ha simplemente delegado, por ejemplo, en el personal de enfermería. Uh-huh. Digamos que ahora todo el personal de la salud tiene que recordar atributos de antes y tiene que recordar que para poder servirle a un paciente se requiere humildad, se requiere paciencia. Compasión. Se requiere compasión. ¿Sabes que esa es la palabra que se utiliza en otros países? La palabra se llama compasión, que signica sufrir con. Uh-huh. Entonces, no es ni siquiera ya empatía, sino compasión. Compasión, es entender el sufrimiento, porque es que en salud hemos sido buenos para manejar el dolor. Pero no, exacto, pero el dolor de dipirona, pero no el sufrimiento. Y desde la más leve de las enfermedades hasta la más terminal de los cánceres que requieren cuidado paliativo, lo que tienen en el fondo es un sufrimiento. Y lo que la gente espera en el fondo, es una de esas necesidades escondidas, es que lo acompañen en el sufrimiento, que lo escuchen, que lo alivien, que la gente entienda que efectivamente es el centro y motivo y razón de todo lo que tiene a su alrededor. Y eso es desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Absolutamente todos necesitamos ese cuidado y ese acompañamiento. ¿Cómo desde el primer nivel podemos lograr esa compasión, esa atención humanizada? Pati, hay que pensar cuando se habla de humanización en que aquellos que tienen algún grado de conocimiento con respecto a qué se puede hacer en salud,
lo ejecuten efectivamente. Y ahí entra lo que es la prestación primaria hoy, lo que es una atención primaria en salud, lo que es hacer un abordaje con las personas específicamente, enseñarle a las personas a tener hábitos de vida saludables para que no lleguen a ese nivel, que es un nivel muy complejo, en donde ya hay que hacer una intervención diferente y en donde de pronto ya quizás no haya nada que hacer con el paciente como tal. Y ahí es donde tenemos que empezar a enfocar. ¿Por qué? Porque nosotros desde el punto de vista institucional y muchas organizaciones pues lo que buscan de alguna forma es utilizar la tecnología al servicio de la comunidad. Pero también tenemos que pensar en que no hay que esperar a llegar a tener el uso de la máxima tecnología para que una persona pueda empezar a formarse culturalmente de tal forma que no lleguemos a un nivel de enfermedad quizás muy avanzado, ¿sí? Y ese diálogo que se requiere con esos usuarios en la atención primaria es como ser humanos frente a lo que ellos viven, a lo que ellos tienen, y cómo desde las guías técnicas del ministerio hacemos los ajustes, porque a veces se les piden cosas que ellos finalmente no logran adaptarse, no son adherentes, no pueden lograrlo. Primero, pues porque los estamos obligando a, y segundo, pues porque no tienen las condiciones para. Y ahí es importante la negociación, digamos, el reconocimiento de esos diálogos de saberes para poder tener ese cambio cultural de hábitos de vida que necesitan nuestros usuarios en la atención primaria. Cuando se habla de humanización, una de las cosas fundamentales que se deben tener en cuenta es el reconocimiento de la otra persona, del ser con el que uno está trabajando, con el que uno está hablando, ¿sí? Para obtener una mayor empatía, llamémoslo así, aunque eso no es lo que se busca, pero o sea, yo no puedo empezar como a hacer un abordaje igual a pacientes que han tenido algo parecido, ¿sí? Porque quizás lo que cada uno ha vivido es diferente. Hay que llegar como hasta un punto en donde uno pueda llegar como a interpretar realmente cuál es la necesidad específica de ese ser humano para uno poder hacer algún tipo de intervención. Pero es muy dado a que nosotros queremos trabajar programas integrales y generales aplicados a una comunidad general cuando todo ser humano es diferente y ve las cosas desde un punto de vista diferente. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que abordar para empezar a trabajar lo que realmente es una humanización en un servicio de salud independiente que sea de prestador primario, de baja complejidad, llamémoslo así, o hasta nivel superior. Y desde las unidades de calidad, doctor, ¿cómo podemos lograr este compromiso del equipo de salud en la humanización? Eso es algo muy complejo, es una pregunta muy difícil porque es hablar de todo. Quería contarles una experiencia en este aspecto. Yo trabajo en un hospital y en el hospital teníamos la tarea de hacer el protocolo de atención de pacientes con diversidad cultural. Entonces armamos un grupo interdisciplinario que analizara el tema y en un comienzo pensamos que era un protocolo que debía buscar identificar al raro en el servicio de urgencias. Es decir, si llega un indígena o si llega alguien que no habla español o llegue un afro tenemos que saber qué vamos a hacer con eso. Fue muy interesante la discusión porque analizando los conceptos fundamentales de la diversidad cultural llegamos a la conclusión que todos somos distintos. Completamente. Entonces, ese protocolo que trataba de identificar el raro en urgencias se transformó en un protocolo de identificación de necesidades y expectativas del paciente basado en su identidad cultural. Es decir, existe una necesidad absoluta de cambiar el lenguaje en la atención de los pacientes. Nosotros usualmente le preguntamos, señor, ¿usted qué tiene? La primera pregunta tiene que ser, señor, ¿usted quién es? ¿Cierto? ¿Usted qué religión tiene? ¿Qué come? ¿Qué hábitos tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su contexto cultural? ¿Es rural? ¿Es urbano? ¿Vive solo o no vive solo? ¿Quién lo cuida? ¿A quién quiere usted y quién depende de usted? Es un contexto que nos hace identificar a esa persona como ser humano para después preguntarle, venga, ¿usted de qué está enfermo? ¿Qué síntomas tiene? Si yo no hago la primera pregunta, voy a tener muchísimas posibilidades de equivocarme en la segunda y voy a terminar tratando lo que hacemos actualmente es un